Hola con todos, nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de laboratorio de biología, el cual trata acerca de la extracción de ADN de frutas. En este caso vamos a utilizar la fresa, el plátano, el kiwi y el tomate. Los integrantes de nuestro grupo somos Camila Almache, Isaac Lucas y Anaí Isa. Primero, existen dos preguntas muy importantes que debemos hacernos y que debemos entender antes de realizar este experimento y de ver el objetivo de este experimento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el ADN? Es una pregunta súper clave. El ADN es una molécula que contiene toda la información genética de los seres vivos. Como se puede ver en la imagen de esta diapositiva, se encuentra dentro del núcleo de la célula, ¿ya? Y esta va a tener una forma de doble hélice, la cual va a estar compuesta por nucleótidos. Y es justo por eso que extraer el ADN es súper importante, ya que nos permite ver físicamente esta molécula, la cual normalmente no la vemos y solamente la tenemos presente en nuestra cabeza como algo teórico. Algo importante a recalcar de este experimento es que es un experimento accesible, es decir, no se necesitan materiales de laboratorio para realizarlo, pero de igual manera nos sirve de manera muy clara para darnos cuenta que existen las bases genéticas y también nos sirve para el diagnóstico molecular. Es decir, que aunque sea un experimento muy simple, se le puede aplicar a conceptos cruciales de la biología, como lo es la genética. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos. Estos objetivos están divididos en en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general de nuestro proyecto fue demostrar la presencia de ADN en cuatro frutas, siendo estas la fresa, el plátano, el kiwi y el tomate. Y no solo demostrarlo, sino visualizarlo macroscópicamente usando precipitación con alcohol, como se puede ver en la imagen de la diapositiva en la izquierda. De ahí, nuestros objetivos específicos fueron tres. Primero, comprender el rol del ADN como base genética, es decir, identificarlo como la molécula responsable de transmitir información hereditaria en los organismos. Segundo, tenemos que analizar cómo la estructura y la comparación de cada fruta influye en el rendimiento, ya sea por su ploidia, su contenido de agua o su cantidad de polisacáridos. Esto nos permitió anticipar qué muestras podrían generar más filamentos y cuáles no. Y tercero, comparar la cantidad y la visibilidad de ADN obtenido, evaluando características como el grosor, textura y claridad del precipitado para establecer una escala objetiva entre las cuatro frutas. De ahí, nuestra hipótesis alternativa propone que la cantidad de ADN sí depende del tipo de fruta, porque cada una tiene diferencias celulares importantes, como el número uno de cromosomas, la dureza de sus tejidos, el contenido de agua y la presencia de polisacáridos, que pueden inferir a facilitar la extracción. En pocas palabras, biológicamente no todas las frutas ofrecen las mismas condiciones para poder liberar el ADN. Mientras que, a diferencia de la hipótesis alternativa, nuestra hipótesis nula afirma que no existen diferencias entre frutas. En cuanto a nuestras variables, tenemos variables tanto independientes como variables dependientes. En cuanto a las variables independientes, tenemos el tipo de fruta y la concentración del detergente. En cambio, en las variables dependientes tenemos la cantidad de ADN visible, la textura o la claridad, en este caso lo que vendría a ser nuestro precipitado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los materiales. Como mencioné al principio de la presentación, este es un experimento bastante accesible, por lo cual los materiales son básicos, teniendo que estos son, primero, 50 gramos de cada fruta, una solución de lisis, la cual está compuesta con agua, sal y detergente. Algo importante a tener en cuenta es que esta solución de lisis se utiliza para romper las membranas celulares y liberar el contenido interno, como en este caso es el ADN. También se usó alcohol frío, bolsas Ziploc, colador más papel filtro y finalmente vasos de plástico para ver el material genético. De allí, el método fue muy sencillo, pero muy estratégico, ya que primero trituramos la fruta para romper la matriz del tejido. Luego, al agregar la solución de lisis, como dijo mi compañero, nos permitió que el detergente disuelva membranas y que la sal estabilice el ADN liberado.
Después filtramos la mezcla para separar las fibras y partículas grandes que no nos interesan y de ahí añadimos el alcohol frío. El ADN pierde solubilidad y se precipita formando estos filamentos blancos tan característicos. Finalmente observamos la interfaz donde el ADN acumulado es denso y la mezcla es acuosa. Todo el proceso nos permitió visualizar el ADN de forma clara y didáctica. Lo más importante de esta parte es entender que el detergente va a ser el que rompe las membranas, la sal ayuda a aglutinar el ADN y por último, el alcohol hace algo súper importante, que es que el ADN se vuelva visible, haciendo que podamos cumplir con el objetivo de visualizar el ADN de cada fruta. Ahora, vamos a la parte más interesante y creo que más importante de nuestro experimento, que son los resultados. Entonces aquí tenemos las fotos reales del experimento de todas las frutas, de la fresa, el plátano y el tomate y el kiwi. Entonces vamos a empezar con la fresa, ¿ya? La fresa, como podemos observar en la imagen, tuvo el mayor rendimiento. Es decir, tiene los filamentos súper gruesos, por lo tanto son muy visibles. Pasando al plátano, igual se puede observar que tiene bastante ADN visible, pero este es más viscoso, y esto se debe a sus polisacáridos. Igualmente, este fue fácil de observar. De ahí tenemos el tomate, que produjo ADN en menor cantidad, con hebras finas, delicadas y con menos contrastes debido al color rojizo de la mezcla filtrada. Esto hizo que la visualización fuera más difícil, aunque el precipitado estuvo presente. Por último, tenemos al kiwi, que fue el que menos ADN mostró, ya que como se puede ver en la imagen, se ven los filamentos súper delgados y hasta se podría decir casi transparentes. Ahora vamos a observar esta tabla donde se va a analizar la cantidad del ADN visible en una escala del 1 al 5, siendo 1 una visibilidad baja y el 5 una visibilidad alta. Primero, empezando por la fresa, donde tenemos que es alto, es decir, un número 5. Un aspecto del precipitado de esta fruta fue que existen filamentos blancos gruesos y compactos, por lo cual su visibilidad es alta. Ahora, pasando al plátano, tenemos que es moderada a alta, con un aspecto del precipitado que es viscoso, mucilaginoso y con filamentos gruesos. Pasando al kiwi, tenemos una visibilidad moderada del número 2, teniendo filamentos finos pero dispersos. Y finalmente tenemos la del tomate, que se podría considerar baja con un número de 3, con filamentos muy delgados y escasos. Posteriormente también tenemos una tabla en forma de gráfico de barras, donde se presenta de forma muy simple estos mismos resultados, teniendo aquí de manera que la fresa sigue siendo la más alta, mientras que el tomate sigue siendo la más baja. Estas diferencias no son casuales, tienen una base biológica clara. Las fresas, por ejemplo, son octoploides, lo que significa que tienen muchas copias del genoma, así que liberan gran cantidad de ADN, mientras que el plátano es rico en polisacáridos, lo que hace que la solución sea más viscosa y que el ADN se agrupe más. Por otro lado, el tomate y el kiwi tienen un contenido de agua muy alto, lo que diluye el ADN y hace que los filamentos sean más delgados y menos visibles. En resumen, la estructura celular influye directamente en la efectividad de la extracción. Ahora, en cuanto a la parte química, tenemos tres partes importantes, los cuales son el detergente, la sal y el alcohol frío. En este caso debemos saber que el detergente va a ser el que rompa las membranas tanto celulares como nucleares. En el caso de la sal, va a neutralizar cargas, lo cual va a estabilizar al ADN. Y en cuanto al alcohol, va a ser el que precipite los filamentos, es decir, va a hacer que estos sean visibles y se puedan observar de color blanco. Ahora, hablando de la parte de la hipótesis, tras el análisis de los resultados y la discusión, se puede confirmar nuestra hipótesis alternativa, es decir, que sí existen diferencias claras entre las frutas en la cantidad y calidad del ADN extraído. De esta manera, igual se rechaza la hipótesis nula, la cual recargaba que no existía diferencia alguna en el contenido del ADN extraído de las frutas, aunque éstas sean diferentes una de las otras.
Ahora, en cuanto a la conclusión, se podría decir que se cumplió el objetivo de este experimento, que era lograr extraer el ADN de todas las frutas presentadas. Mientras que la fresa y el plátano fueron las más eficientes, el kiwi y el tomate fueron las menos eficientes. Este experimento nos mostró que el ADN está presente en todos los seres vivos y que factores biológicos como la ploidía, la viscosidad de los tejidos y el contenido de agua modifican la cantidad y la calidad del ADN precipitado. Y eso es todo, muchas gracias.